¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Esto es El Innombrable, un nuevo martes aquí en Radio Madre, en el ciclo Pensadores, 9 pensadores en 9 programas, siguen siendo 9, todavía dijimos, esto va a cambiar, vamos a ver cómo la cosa sigue, cómo viene esa hemeroteca o audioteca de pensadores que nos estamos haciendo. Después no digan, ahora yo sé filosofía porque tienen 9 programas, ¿sí? O los que tengan hasta ahora. Todo esto después son disparadores para ir a leer. La otra vez me crucé con una docente que me decía, son muy buenos todos tus programas, las cosas que haces, pero se está perdiendo la lectura. Bueno, tiene razón la señora. Esto no reemplaza la lectura, pero me parece que la inspira, ¿no? Que es un poco lo que pretendemos, acercarla desde otro lugar, allanarla, darle un poco de pasión, ¿no? Porque la letra desapasionada, la letra fría de los libros no nos dice nada. Y me parece importante entonces este mix que estamos aquí, por el que estamos apostando, tanto en este programa como en las diferentes manifestaciones que hacemos cuando sacamos a la filosofía de sus claustros históricos y apostamos a la divulgación. De eso se trata este programa. Hoy el autor que nos toca trabajar es un autor emblemático para muchos de nosotros, para nuestra identidad, para la construcción de una forma de hacer filosofía que hace básicamente del cuestionamiento su espíritu. Hablamos de Karl Marx. Entre tantas y muchas cosas que se pueden decir de Marx, yo quiero empezar por esta. Me parece que es un autor que apuesta a la desnaturalización, y en ese sentido la desnaturalización es un principio de emancipación que atraviesa cualquier práctica. Entender que todo lo que se nos presenta como fijo, estable y natural está encubriendo el ejercicio de un poder concreto. Y entonces hay en la filosofía de la historia de Marx una propuesta a pensar que aquello que se nos presenta como una verdad establecida es en realidad propia de una época y propia de un interés. Por eso la tarea de la filosofía no puede ser sino una tarea de desmontaje, de desmantelamiento. Y en ese sentido hay un Marx desmantelador. Hay un Marx propositivo, es cierto. Hoy vamos a conversar con el sociólogo Matías Romani, que publicó hace muy poco un libro llamado Para animarse a leer a Marx, por Editorial Eudeva, o sea, alguien que además conoce a Marx desde la pedagogía, desde el trabajo con los alumnos. Y vamos a tratar de debatir estas cuestiones, ¿no? Si el Marx, digamos, que leemos y que celebramos es solo el Marx que cuestiona, o qué podemos al mismo tiempo decir de ese Marx que nos propone una realidad alternativa a la que vivimos. El programa de hoy está dedicado entonces a la figura de Karl Marx, uno de nuestros pensadores favoritos, y parece que se vienen unas mixturas recién preparadas y elaboradas, sale humo. Sí, para los que hoy escuchan por primera vez el programa, el cuarto bloque se llama Mixturas y tenemos ahí la presencia de Marx en los medios masivos de comunicación. Marx en el programa en Intratables, Marx en el programa de Real. Bueno. Había un economista, ¿no? De Guay, que se llama Daniel Marx, que cada tanto aparece ahí opinando en algún programa y es fuerte, ¿no? Que aparte es economista, ¿no? No tiene nada que ver con Marx ni nada, ni es marxista, no importa, pero es fuerte verlo ahí. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Esto es El Innombrable, nos vamos a la primer pausa y ya venimos con el desarrollo de la filosofía de Karl Marx. El Innombrable. Perspectiva embrujadora de la filosofía. El Innombrable.
Más pensamientos que certezas. Bien, aquí estamos, segundo bloque del Innombrable. Como dijimos, vamos a dedicarle el programa de hoy a la obra de Karl Marx. Y obviamente hay, digamos, en la obra de Marx confluyen, convergen muchas disciplinas. Esto es algo que, si nos da el tiempo, le vamos a preguntar a nuestro invitado del bloque que viene, que es, digamos, por la singularidad disciplinar de Marx, ¿no? ¿Qué es Marx? ¿Un sociólogo, un economista, un filósofo? Uno a veces leyendo sus libros tiene la sensación de que atraviesa de modo intertextual muchas disciplinas, ¿no? Evidentemente es alguien de las ciencias sociales, no es ni médico, ¿no? Ni astrólogo. Habría que ver cómo redefinir en todo caso la astrología, pero digamos, claramente se enmarca en lo que es un abordaje sociohumanístico de lo humano y de lo social, ¿no? O de lo humano entendido como un hecho social. Y es muy difícil separar lo filosófico, lo sociológico y lo económico y lo político en Marx. Obviamente hay obras que tienen, digamos, un corte mucho más filosófico, que es, en principio, las obras que a mí más me interesan, pero que me quedó claro desde el principio que me puse a abordar la literatura de Marx, que era imposible hacer un recorte. Como si uno dijera, no, a mí me interesa el Marx filósofo, pero no me interesa el Marx economista. No existe esa separación, porque de algún modo hay en la propuesta de Marx una idea de entrecruzamiento de esos órdenes que, digamos, tienen que ver con lo disciplinar, pero que tienen que ver también con una manera de explicar la realidad. O sea, algo que podemos decir desde el inicio es que la realidad posee tanta complejidad que departamentalizarla en disciplinas autónomas, lo único que genera es una imposibilidad de comprensión de esa totalidad que se nos presenta. Esto es, la filosofía como hecho abstracto, si se queda en un regodeo de la abstracción, no termina de comprender las cosas en su, digamos, en su verdad, diría Marx. Porque, digamos, es necesario visualizar cómo todos los conceptos abstractos se hacen carne permanentemente, se concretizan en prácticas concretas, o si quieren, para, digamos, no traicionar el espíritu de la filosofía de Marx, tendríamos que decirlo al revés, ¿no? Que es esa realidad material, ¿sí? Esos hechos materiales, esa práctica permanente de lo real, concreto, la que va de algún modo creando las diferentes formas de la conciencia social, que finalmente lo que buscan es legitimarla, justificarla. Pero si hay algo, digamos, que es clave en el pensamiento marxista, es la imposibilidad de separar teoría y práctica. Y en ese sentido Marx es un fiel discípulo, seguidor de la obra de Hegel, autor que en este mini curso de 9 pensadores se nos fue, quedará para la segunda temporada, pero que de algún modo es el pensamiento hegeliano el que inaugura con la dialéctica que ahora vamos a explicar una manera de repensar esta dualidad que se había hecho, digamos, hegemónica en el pensamiento occidental, el dualismo que separa de manera tan terminante lo ideal de lo material, lo conceptual de lo concreto. En Hegel son 2 aspectos de lo mismo. Son la afirmación y la negación de una misma totalidad, porque una no existe sin la otra. Y aunque parezca que, digamos, estamos hablando de algo muy distinto a una cuestión disciplinar, el hecho de que el pensamiento de Marx ahonde en la necesidad
de juntar la teoría y la práctica, de pensarlas como una totalidad, también forma esto parte de toda una propuesta muy revolucionaria de pensar la filosofía tal como se la pensaba hasta ese momento. O sea, es filósofo, es sociólogo, es economista, porque no se puede hablar del ser y la nada si no se está hablando al mismo tiempo de los que poseen y de los que no poseen. Porque poseer y no poseer son dos figuras interdependientes. Una que se recorta sobre la otra y que en definitiva son la expresión de este ser y esta nada que permanentemente atraviesa cualquier estructura de lo real. En ese sentido, si uno buscara hacer una explicación del pensamiento marxista e iniciarla por algún lado, ¿sí? Si viniese alguien y me dijese, che, Darío, ¿cómo explico Marx en un curso? Yo le diría, lo primero que hay que explicar es la dialéctica. La filosofía dialéctica como aquel programa sistemático que se propone una revolución en los fundamentos de nuestra comprensión de lo real, porque lo que busca es repensar la estructura misma de lo real. ¿Qué acabo de decir? Que me perdí hasta yo. A ver, pero ¿qué quise decir con esto? Que la dialéctica no es una metodología nada más. La propuesta de la dialéctica es una propuesta ontológica. Siempre me entusiasmo cuando digo ontológico, ¿vieron? Pero bueno, ontológica, ¿por qué? Porque la dialéctica está en lo real, dicen Hegel y Marx. No está en la mente humana que la utiliza como una metodología para abordar lo real. Incluso en la diferencia que tiene Hegel y Marx, que tienen entre ellos de por dónde acceder a la dialéctica, sin embargo, ambos coinciden en lo mismo. Se trata de repensar la lógica de las cosas. No es simplemente un nuevo método por el cual el hombre analiza la realidad en la que vive. ¿Y qué propone la dialéctica? ¿Cuál es esta fuerte diferencia que empieza a aparecer en el pensamiento de estos autores? Básicamente, y trato de explicarlo simple, se cuestiona la autonomía de la sustancia. De simple no tiene un cuerno lo que acabo de decir, pero lo explicito. Esto es, lo que la dialéctica va a traernos es una mirada diferente sobre las cosas en tanto cosas. Y va a fustigar, va a desmontar, va a cuestionar que existan cosas en la realidad de modo independiente. ¿Vieron cuando uno dice, por ejemplo, no sé, ¿qué es una silla? Y uno lo que busca es la definición, lo que define, lo que caracteriza la silla en la silla. Como que algo tiene la silla en tanto silla que la hace ser silla y no micrófono. Y en ese sentido uno podría casi hacerse un diccionario del mundo, donde cada una de las entidades que habitan el mundo tendrían, diríamos, como su ADN, su sustancia, sus núcleos definitorios. Esta, concepción sustancialista de la realidad se inaugura en la obra de Aristóteles y atraviesa toda la cultura occidental hasta el siglo XIX. Kant, como vimos en nuestro programa anterior, la empieza a poner en crisis, y claramente es el pensamiento dialéctico el que va a decir que la concepción sustancialista está de algún modo obturando la posibilidad de visualizar que las cosas son lo que son
porque al mismo tiempo no son otra cosa. O en el ejemplo que acabo de dar hace pocos minutos, que la silla, yo decía, tiene algo que la hace ser silla y no micrófono. O sea que nos va a resultar imposible comprender qué es la silla si no la diferenciamos de un micrófono, o si no la diferenciamos de una pared, o si no la diferenciamos de un ángel, o si no la diferenciamos de Dios. Pero las cosas, y acá viene el gran cambio, antes de ser cosas, no son otra cosa. O sea, para entender cualquier cosa, la entendemos primero en relación a lo que no es. Porque todas las entidades de nuestro mundo están en relación con otras entidades. Porque el mundo no es más que ese horizonte, esa red de relaciones permanente entre las cosas. Casi como si la esencia de cada entidad estuviese en su afuera y no en su interior. No hay nada al interior de una, no sé, de un padre que lo haga ser padre, porque para ser padre tiene que entrar en contacto con lo que no es. Esto es madre, porque un padre sin una madre no es un padre. El padre tiene que verse negado, dice la dialéctica. Negado significa que el padre es al mismo tiempo lo que no es, una madre. Y es en esa relación, con esa exterioridad que es la madre, que ambos se realizan en tanto padre y en tanto madre, concibiendo un hijo. O sea que el padre no es padre si no hay una madre, no es padre si no hay un hijo, no es padre si no hay una familia. En realidad no es nada, porque todo lo que es va a ir plasmándose en esas relaciones que va generando con lo otro de sí. Y es desde esta perspectiva que, así como por un lado Hegel entiende que la idea no es idea sino está en relación permanente con la materia, Marx va a continuar la línea más histórica, la línea más explicatoria de la realidad social, en eso que se conoce con el nombre de materialismo histórico. Eso, qué feo ese eso, ¿no? Pero, digamos, ¿qué es el materialismo histórico? Es la aplicación de la dialéctica a la historia de la humanidad. Y así como hay un padre porque hay una madre y porque hay un hijo, del mismo modo, si hay un amo, hay un esclavo. Y si hay un esclavo, hay un amo. Y ambos dos no podrían de ninguna manera existir si no fuesen esa interdependencia que se produce. Interdependencia que muestra claramente el sojuzgamiento de una clase por sobre la otra, pero la necesidad mutua de ambas, y su disolución y superación en una nueva realidad en la que ambos se subsumen, que es la realidad en la historia de la humanidad del mundo feudal. O sea, todo está en movimiento, estas tríadas están siempre moviéndose. ¿Sí? Como dice el famoso boceto que también nos ayuda a entender esta cuestión, hay una tesis, hay una antítesis, hay una síntesis. ¿Saben que tesis en griego significa lo que se pone? Antítesis es lo que contraría lo que se pone, lo opuesto. La tesis es lo opuesto, la antítesis es lo opuesto, lo que niega lo opuesto. Y la síntesis vendría a ser lo que compone ambos momentos, su superación, lo compuesto. Si tomamos la raíz puesto de poner, tenemos la tesis, que es lo opuesto, la antítesis, lo opuesto, y la síntesis, lo compuesto. Y estas tríadas van permanentemente transformándose a sí mismas.
y en nuestra realidad material social llegan al mundo del capitalismo como conflicto de clases entre la burguesía y el proletariado. El gran tema del materialismo histórico es pensar cómo esta dialéctica histórica culmina en la sociedad comunista. Es muy interesante en todo el planteo de Marx ir visualizando sus fundamentos filosóficos para comprender hasta qué punto muchas de sus lecturas sobre la actualidad, que parecen en algún sentido espontáneas, están absolutamente alineadas con toda una lógica de lo real que es su planteo inicial. Bueno, se me fue el bloque, pero de una manera tremenda. Me quedé sin poder explicar alienación, me quedé sin poder explicar mil cosas, pero bueno, confiemos a la buena de Dios, como diría Marx, pero confiemos que en el cuarto bloque, que parece que Marianita se armó unas mixturas tremendas, vamos a poder intercalar algunos de estos conceptos. Bueno, ya está Matías Romani aquí en el estudio tomándose una buena gaseosa marxista y esperándonos para el bloque que viene. Esto es El Innombrable. Como me salga. Estamos aquí en este nuevo bloque del Innombrable y como habíamos prometido vamos a entrevistar a Matías Romani. Matías es sociólogo, tiene un máster en Cultura y Comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, pero además da clase de Economía en el CBC, un lugar muy interesante como para plantear de qué modo los saberes pueden alcanzar a chicos que se inician en la vida universitaria y donde amerita un tipo de ejercicio pedagógico importante, ¿no? Porque no es lo mismo un alumno que está cursando una materia de la facultad que aquellos que salen del secundario y se inician en la vida universitaria. Por eso la primera pregunta que me interesaría trabajar con Matías tiene que ver con la relación entre Marx y esta cuestión pedagógica. Esto es, ¿cómo se enseña o se puede enseñar a Marx en los colegios, ¿no? O sea, ¿qué tipo de estrategias habría que pensar para enseñar a Marx en los colegios? Y fundamentalmente, ¿puede hoy un alumno secundario comprender la teoría de Marx? Me da la sensación de que Marx es un pensador que propone de alguna manera un análisis sobre la sociedad moderna realmente con un grado de complejidad elevado, pero que también tiene ciertos elementos, ciertas fórmulas que nos permiten de alguna forma o de alguna manera tratar de entender quizás el espíritu de lo que está planteando Marx. En este sentido, una de las características fundamentalmente a la hora de presentar el pensamiento marxista es tratar de captar verdaderamente esas fórmulas. Y cuando digo esas fórmulas no estoy hablando de fórmulas matemáticas, sino realmente de fórmulas en términos de pensamiento. Una de las grandes cuestiones a la hora de pensar y de transitar el pensamiento marxista tiene que ver sobre la cuestión vinculada con la libertad. Generalmente cuando nosotros hablamos de la filosofía moderna o de la política moderna, la cuestión de la libertad es una de las cuestiones más importantes y más significativas a la hora de introducirnos en un tipo de pensamiento. Y Marx, en ese sentido, por ejemplo, señala una de las cuestiones quizás más interesantes a la hora de pensar esta circunstancia. Por ejemplo, cuando Marx analiza dentro del Capital que la figura de la libertad, tal como la entiende la política y la economía burguesa, solamente se aplica a la figura del empresario. De hecho, Marx, en uno de sus quizás más grandes frases o más grandes piezas, señala que el obrero, lejos de vivir la libertad como una especie de bendición, la vive como una especie de castigo, en la medida en que el obrero, a diferencia del resto de los agentes económicos, es fundamentalmente un obrero que es doblemente libre, y no solamente libre en el sentido de que puede hacer
cualquier cosa como cualquier otro individuo, sino que es doblemente libre en la medida en que está condenado y que está en principio desprovisto de los bienes de capital, de los medios de producción. Por eso mismo entonces, cuando por ejemplo Marx habla sobre la figura del obrero, de la fuerza de trabajo, como un personaje paradigmático en la historia del capitalismo, verdaderamente hay que comprender que para el obrero su propia libertad es de alguna forma su propio castigo. El obrero es libre, por un lado, para trabajar con quien quiera, pero su libertad de estar desprovisto de los medios de producción y de los medios para ganarse la vida lo vuelve un esclavo en la medida en que debe, bien o mal, trabajar con cualquier capitalista, y en ese sentido su libertad constituye su principal condena. Por eso me parece que se puede dar Marx en los colegios, porque de alguna manera se puede pensar el rol de la libertad y se puede pensar esencialmente la figura fundamentalmente del trabajador como el gran protagonista de la sociología y de la economía de Marx. Por otro lado, hay otros elementos también que nos permitirían entrar de lleno a un tipo de pensamiento que quizás todavía no se encuentra demasiado formado. Una de las cuestiones que quizás más llama la atención en relación al pensamiento de Marx tiene que ver con que para Marx, en definitiva, el capitalismo es un sistema que de alguna manera conduce inevitablemente, inexorablemente a las crisis. Y uno dice, bueno, es una situación bastante compleja explicar esto, es decir, cómo la economía capitalista tiene una tendencia permanente hacia las crisis económicas, en la medida en que las crisis son tan inevitables como necesarias para el capitalismo. Pero Marx tiende a resumir esa idea en una fórmula que yo considero casi perfecta. En el libro 3, en el tomo 3 del Capital, dice una frase algo así como: el límite del capital es el propio capital. Y de esta manera me parece que uno puede ingresar al análisis y al pensamiento de Marx, incluso en niveles básicos de la educación, fundamentalmente recurriendo a estas fórmulas. Es decir, pensar la libertad, por ejemplo, de la fuerza de trabajo, del trabajador, como no una bendición sino una condena, y también de pensar, por ejemplo, cómo en el terreno del análisis económico y el análisis del capitalismo, para Marx, el límite del capital es el propio capital, es decir, no hay que buscar limitaciones económicas externas, como puede ser, por ejemplo, una guerra, una sequía, etcétera. No está en la naturaleza el límite del capitalismo, sino que el límite del capitalismo se encuentra en la propia dinámica de la acumulación de capital. Bueno, retomamos, ¿no? Mucho se ha planteado sobre Marx en relación a nuestro tiempo, ¿no? Y hay muchos cuestionamientos que vienen por un lado, que, digamos, intentan poner el acento en cierto anacronismo de Marx, ¿no? Como que es una teoría que ya no explica el mundo de hoy, ni que provoca, ¿no? Porque, vale la pena decirlo, hay en el pensamiento marxista un fuerte impulso provocativo que tiene que ver con plantear una visión revolucionaria de la realidad, pero sobre todo que impulsa la acción. Entonces tal vez me interesa por ahí entrarle a esta pregunta para Matías. ¿Vos creés, Matías, que todavía el marxismo provoca a nuestros jóvenes, a nuestros ciudadanos? O sea, ¿es todavía una teoría que realmente para quien la lee, para quien accede a ella, le genera algún tipo de, digamos, de conmoción y lo obliga a pensar la realidad de otra manera? Marx tiene una ventaja con respecto también a otros pensadores, y que creo que esto se enmarca en un estilo muy típico del siglo XIX. Marx considero que es un pensador revulsivo en el sentido de que está como atravesado permanentemente por toda una especie de postura incendiaria en relación a la vida. En ese sentido, lo ubico en una gran tradición de pensadores que pusieron la sospecha como eje de su pensamiento, y en ese sentido no está mal incorporar dentro de la misma línea de pensamiento tanto a Marx como a Freud como a Nietzsche. Son grandes pensadores y, como algún filósofo dijo, forman parte de esa especie de escuela de la sospecha que se desarrolló fundamentalmente para cuestionar los valores más visibles de la civilización occidental. De
alguna manera creo que esta cuestión de Marx como pensador revulsivo se traduce en este tipo de frases incendiarias que quizás atraviesan gran parte de sus escritos. Quizás el momento donde sus escritos se ponen con un giro más poético es de alguna manera el momento donde se podría encontrar el carácter más incendiario del pensamiento de Marx. Más o menos para recorrer un poquito en relación a su obra, uno de los principales argumentos en relación a esto, creo yo que, bueno, se encuentra, por ejemplo, en uno de los textos más importantes y de hecho más conocidos del propio Marx, un texto que fue publicado en 1848, allá por el 24 de febrero de 1848, y es un texto que se titula El Manifiesto Comunista, que en verdad uno podría de alguna manera sugerir, bueno, el Manifiesto Comunista es un manifiesto de un partido político existente que debe plantear y visualizar sus objetivos de carácter político y su metodología para la toma del poder, pero en verdad Marx lo que hace en ese texto es hacer un manifiesto de un partido que hasta ese momento no existe. Es decir, es un manifiesto que se propone desde el pensamiento, pero también desde la acción, la transformación radical del mundo. Y en ese sentido, me da la sensación de que el inicio del manifiesto comunista, con esa famosa frase de un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo, o cuando Marx plantea la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases, son frases que de alguna manera tienden a penetrar en la piel, es decir, tienden a hacerse carne muy rápidamente, porque Marx no está diciendo en ese punto que la sociedad capitalista es injusta por alguna razón o por otra, por sus derivaciones morales, por la degradación que somete a los trabajadores, sino que para Marx, de alguna manera, es la historia entera la que está en juego. No estamos hablando acá de los pobres actuales o los pobres contemporáneos o los pobres del capitalismo. Estamos hablando de que el capitalismo es quizás la última forma, la última expresión de esta historia atravesada por el conflicto, de esta historia atravesada por la lucha de clases. De esta manera, me da la sensación de que Marx tiene en su estrategia desde el punto de vista narrativo también esto de tirar bombas, es decir, de tirar frases explosivas que de alguna manera caracterizan en gran parte su pensamiento. También mucho se ha hablado de la imposibilidad de definir a Marx, ¿no?, desde una única disciplina, porque cuando uno empieza a leer los distintos textos se encuentra con textos muy variados y textos que abordan disciplinas muy distintas. Hay claramente un Marx filósofo que además discute dentro de la tradición filosófica con otros autores, desde los griegos hasta Hegel, pero bueno, hay un Marx claramente economista, pero también hay un Marx sociólogo o un Marx politólogo. ¿Vos qué crees, Matías, de esta multidisciplinariedad de Marx? ¿Es definible Marx por una sola materia o realmente hay un pastiche, ¿no?, de disciplinas que juntas hacen al pensamiento de Marx? Hay una manera muy tradicional de presentar el pensamiento de Marx y tiene que ver con, en ese sentido, es una descripción que hace Lenin a comienzos del siglo XX de identificar las tres fuentes del marxismo. En esas tres fuentes del marxismo supuestamente colaborarían, por un lado, la filosofía idealista alemana, podríamos decir la filosofía de Hegel fundamentalmente, la política y las ideas políticas, en este caso del socialismo utópico francés, y por último, la economía política clásica de raigambre fundamentalmente inglesa. Cuando se habla del marxismo entonces, se toma como referencia a estos tres grandes afluentes, como que Marx bebió de las aguas, ¿sí?, que le proporcionaron la filosofía alemana, el socialismo francés y la economía política clásica. Si tomamos como referencia esas tres fuentes de pensamiento, uno podría decir que es cierto, Marx toma de alguna manera cada una de estas corrientes para hacerlas propias en términos de pensamiento. Pero no hay que perder de vista de que Marx es un pensador crítico y por lo tanto su estadía en cada una de estas corrientes lo lleva necesariamente a revisar críticamente los fundamentos tanto de la filosofía, de la política como de la economía. Tomando por ejemplo,
Si nosotros analizamos la obra de Marx y observamos, por ejemplo, que los primeros textos de Marx son aquellos dedicados a la cuestión filosófica, evidentemente Marx utiliza la filosofía de Hegel, de Bauer, de los neo-hegelianos, como se los conocía en ese momento, y de alguna manera no lo toma acríticamente, sino que toma esas ideas y por lo tanto las transforma, las hace propias en materia de pensamiento. Si nosotros queremos ver el momento donde se produce realmente la inversión de la filosofía hegeliana en el pensamiento de Marx, correspondería ya por 1845 con la publicación de un libro fundamental para entender el pensamiento marxista, que es la ideología alemana. Allí, en 1845, Marx se propone invertir la filosofía de Hegel y abandonar todo rastro de idealismo. De ahí entonces que entre 1845 en adelante se va a formular las principales bases del método materialista dialéctico o materialismo histórico. En ambos casos, ¿sí?, la cuestión del método le implica para Marx superar todo rastro de idealismo que había heredado de la filosofía de Hegel. De la misma manera sucede en el caso de la política. Marx no fue inventor del comunismo. El comunismo, en algún sentido, es una idea que ya comenzaba a desarrollarse, que tiene una larga historia, uno lo podría encontrar desde Platón en adelante, pero que en términos modernos ya encontramos movimientos comunistas incluso previos a Marx. Por ejemplo, recuerdo la conjura de los iguales de Graco-Babeuf durante la Revolución Francesa, pero lo interesante de Marx es que Marx irrumpe en la historia del comunismo, transformando el comunismo utópico, ¿sí?, como lo va a llamar en ese gran texto que ya hemos citado, que es el Manifiesto Comunista, y por lo tanto él se propone transformar la tradición política del comunismo en un comunismo científico, es decir, derivar del análisis de la sociedad moderna aquellas energías, aquellas fuerzas, aquellas contradicciones que de alguna manera terminarían derivando en una sociedad comunista. Por eso mismo entonces, si el socialismo utópico fue una herencia o una corriente sobre la que bebió Marx, uno debería pensar también que hacia 1848, con la publicación del Manifiesto Comunista, esa corriente queda incorporada al marxismo, pero a su vez superada. Y lo mismo podríamos decir en el caso de la economía clásica. La economía clásica es quizás la gran producción teórica e intelectual de la sociedad burguesa. Smith, Ricardo, Say, etcétera, son los grandes formadores del pensamiento burgués y de la economía moderna. Sin embargo, Marx, que llega casi por casualidad al análisis de la economía, quizás fue la disciplina que más tiempo le costó asimilar, por un lado, resolver desde el punto de vista de los problemas teóricos que se le presentaban y por lo tanto establecer una crítica a la economía política. No por casualidad, la principal obra de Marx, esto es El Capital, publicado allá por 1867, lleva como subtítulo Crítica a la economía política, porque lo que hace Marx, luego de casi 20 años de estudio de Smith y de Ricardo, de los clásicos en general, lo que hace Marx es apropiarse del lenguaje de la economía política para crear una verdadera economía política de índole marxista. En ese sentido, uno podría plantear que, en general, Marx es un autor muy prolífero en la medida en que pudo beber de una gran cantidad de influencias, pero esto no quita que el pensamiento de Marx sea absolutamente original. La originalidad de Marx se encuentra fundamentalmente en que logró captar y logró superar cada una de las mejores tradiciones que existieron durante gran parte del siglo XIX. Placer nuestra conversación con el profesor Matías Romani. La verdad que trabajar Marx de este modo lo allana, lo pone en debate y también lo desdogmatiza. Me parece que este es el tipo de abordaje que propone Matías, así que un placer. Cerramos este bloque y nos disponemos a entrar al bloque predilecto de nuestros oyentes, el cuarto y último bloque, hoy, mixturas marxianas. No, marxistas, no, marxianas, es lo mismo, mixturas para todos. Innombrable, más pensamientos que certezas.